7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, y el doctor Leonardo Viteri, médico, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí. Lo invitamos para hablar de nuevo del caso Metástasis. Esto no termina ni con las sentencias, porque se han derivado otros casos y se sigue escuchando cómo se manejó el sector de la salud con galopante corrupción y las conexiones con sectores políticos, algunos prófugos de la justicia, otros que han ido a la cárcel y otros que está pendiente los procesos de judicialización. Quisiera, antes de darles la palabra, ilustrar en coyuntura. Este jueves, en la Comisión de Fiscalización, compareció el condenado por casi 30 años, el señor Daniel Salcedo, en donde dio testimonios sobre cómo la corrupción penetró en el sector de la salud. Por favor, el primer audio de Daniel Salcedo. La unidad requirente es, por ejemplo, yo necesito botellas de agua. Entonces la unidad requirente dice necesito tantos ml en esta botella de agua y que tenga una tapa azul y que tenga un envase transparente. ¿De dónde nace el pedido entonces? De la unidad requirente. La unidad requirente es la que determina lo bien llamado términos de referencia, que es lo que determina la compra o las características del insumo. Ahí entraba yo. Hablaba directamente con las unidades requirentes y les decía que necesitaba que cambien ciertas cosas para poder favorecer o hacer ganar sin necesidad de ayuda. ¿A través de qué? De una oferta que se entrega con unas especificaciones técnicas y el único que iba a ganar era yo. Que yo ponía que esta agua tenga 3 gotitas de limón. Cuando entregamos la oferta, la única agua que tenía 3 gotitas de limón era la mía. No necesitaba la comisión técnica, simplemente que se rijan a los términos de referencia y automáticamente ganaba. Ese es un testimonio. Y el otro tiene que ver sobre los involucrados, incluso cómo les salpica a la política estos actos de corrupción. Hay un dinero muy fuerte por mi cabeza que fue financiado por los hospitales. ¿Por qué sé esto? Porque yo entregaba el dinero. Yo entregaba el dinero a Javier Jordán. Yo entregaba el dinero y sabía, y no tengo cómo comprobarlo lamentablemente, pero por boca de él, que eso era para financiar campañas políticas de ciertos partidos. El Partido de Revolución Ciudadana, donde él me mencionaba que efectivamente iba a dar carros, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Éramos un solo equipo, Naín Mazú, éramos un solo equipo, Javier Jordán, éramos un solo equipo, Ronnie Aliaga, éramos un solo equipo a Pablo Mendoza, éramos un solo equipo Leonardo Cortázar, pero en el momento de que yo empecé a ver ya ciertas cosas que no me parecían en el tema de la contratación pública, decidí abrirme. Pero esto debiera preocupar a los ecuatorianos al escuchar estos nombres como el de Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien quiso tumbar, hacer una emboscada a la ex fiscal general de la Nación, aquel que llegó a integrar el Consejo de Administración de la Legislatura bajo la dirección de la Revolución Ciudadana. Esto debiera avergonzarles, pero esa es la realidad. Quiero empezar sobre estos temas con el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud. Bueno, ¿cómo entender estos hechos? Y en su momento en medio de la pandemia por el COVID. Doctor Andino, buen día. Buenos días, Miguel, y un saludo cordial, Leonardo, a la distancia, un fraterno saludo a un hermano de toda la vida, Leonardo. Bueno, creo que en definitiva quiero tomar y comenzar con las palabras de un extinto amigo, hermano también mayor, como es el doctor Francisco Huerta Montalvo, quien refería que el Ecuador es un narcoestado. Francisco lo decía con entereza, puesto que se tomaron todas las instancias del Estado en la organización delictiva, y esta organización delictiva no solamente tiene que ver con los narcóticos, sino tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con estos elementos de recursos económicos que se tratan de lavar a través de empresas que contratan propiamente con el Estado. Cuando el señor Daniel Jordán, ahora sentenciado,
habla precisamente de los términos de referencia, es absolutamente verdad, Miguel y pueblo ecuatoriano. En realidad, yo me encontré como gerente del Teodoro Maldonado Carbo en las salas de quirófano unas lámparas celíticas, que son las que sirven para poder observar dentro de la intervención, que tenían unas lucecitas verdes, rojas y amarillas. Entonces yo le preguntaba al cirujano, oiga, ¿para qué sirven esas lucecitas? Solamente alzaron los hombros y no pudieron decir otra cosa que la que ya sospechábamos. Es parte de la condición donde comienza el proceso. Entonces el proceso de contratación pública, de la que hemos hablado en algunas ocasiones y también aquí en Radio Democracia, es una ley perversa, es una ley que está hecha para la corrupción, donde tiene 4 fases y tiene 52 pasos, donde prácticamente tienen que aceitar a cada uno de esos pasos, 52 pasos, para que puedan contratar con el Estado. Entonces no hay una contratación directa, eso tiene que, como normativa, debe ser eliminada. Entonces, al final, lo que podemos nosotros chequear es que ¿por qué no cambia el sector de la salud? Y eso me he cuestionado varias veces y lo he dicho. ¿Por qué no retorna el Instituto Nacional de Higiene? ¿Por qué no retorna con tanta necesidad, con tantas epidemias, con tantas muertes? ¿Por qué no retorna cuando no sabemos que el registro sanitario que nosotros es una soberanía del Estado, una necesidad importante en todos los sistemas públicos de salud en el mundo? Verdaderamente no retorna porque son los proveedores los que prácticamente gobiernan el país, son los que financian campañas, son los que verdaderamente están con los actores políticos. Y es que esos actores políticos, no todos, pero sí hay actores políticos que prácticamente están melando precisamente de toda esta condición de la corrupción, y no va a cambiar mientras no cambiemos nosotros la normativa y mientras no cambiemos también los espacios personales y cambiemos también este liderazgo ético y moral que debe reconstituirse en el país. Bienvenido al doctor Leonardo Viteri. Un primer comentario respecto de esto que vuelve a ser analizado, esta corrupción y la vinculación a sectores políticos que los tenía identificado el país y que han tenido ellos la audacia de negar como persecución política. Doctor Viteri, buen día. Saludos Miguel, un abrazo Francisco y a quienes nos ven y nos escuchan lo propio. A mí hay cosas que me han impresionado en las declaraciones de Salcedo, que ya lo sospechábamos, pero ya dicho por su boca cambia totalmente, ¿no? Primero, que la plata de la salud pública del Ecuador, que la plata de los hospitales, que la plata para salvar gente se utilizó para matar al valiente Villavicencio. Una incongruencia total. Otro tema que me impresionó, pero lo sabíamos también, es que esos recursos también servían para financiar la campaña de los fariseos. Ya lo sabíamos. Y otro tema que es impresionante, ojo con esto, que él menciona que hasta el sol de hoy siguen operando los mismos proveedores y menta a un señor de apellido Vargas, que creo que está hasta de gerente en un hospital. Entonces, ¿por qué se produce esto, no? Es que realmente el decreto, yo recuerdo el decreto del 16 de marzo del 2020, el 1017, el decreto 1017, que permitía la flexibilización de la contratación pública. Ahí se armó el relajo y la mayor época de la historia del obscurantismo científico, social, político y de corrupción después de la caída del Imperio Romano, sin lugar a dudas, yo lo viví, nosotros lo vivimos, fue el tema del COVID-19. Eso fue una cosa impresionante y tiene tantas aristas que es una charla de 2 horas para comentarlo, pero de ahí se aprovecharon para robar más aún, para hurtar más aún. Recordemos las mascarillas N95, las fundas para cadáveres, los respiradores, y no teníamos normas, procedimientos, peor protocolos para el tratamiento del COVID-19, y caímos hasta en chamanismo y caímos hasta en recetas magistrales y milagrosas. Pero estos 3 temas, la acusación de que la plata de salud fue para matar
al valiente Villavicencio para financiar a un partido político, RC específicamente, y que hasta el sol de hoy están operando estos proveedores, es terrible. Comparto el criterio y siempre lo he insistido. Las famosas 300 observaciones de la Contraloría y los 54 pasos de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Eso es un desastre para salud pública. Y todo esto se inicia, ¿por qué? Porque yo recuerdo en el 2001, cuando hacíamos una verdadera salud pública y siendo eficientes en la pobreza, cifras aprox, el Ministerio de Salud Pública tenía 440 millones de dólares de presupuesto anual. Hoy por hoy, enhorabuena, el presupuesto está alrededor de 4.400 millones. Si tomamos en cuenta que gastos corrientes están entre el 60 y el 70%, pues estoy hablando de casi 1.000 millones. Esa era la torta de la repartición de los hospitales. Ahí se hizo todo este engranaje para direccionar, tal como lo cuenta Salcedo. Aquí la botellita agua, las especificaciones me dan que la mía tiene 3 gotitas de limón, ganó la que tiene las 3 gotitas de limón. Entonces, es una cadena de 54 pasos de corrupción, porque en ese momento empieza la requisición, empieza en el departamento, en el servicio de cirugía, por darle un ejemplo. Más aún en traumatología, donde la mata está en los dispositivos médicos, ¿no? Ojo con eso. Ahí hay muchísima corrupción. Y de ahí son 54 pasos. Y tomando en cuenta las 300 observaciones que nos da la Contraloría, es prácticamente imposible tener los principios básicos de adquisición, que es equidad, eficiencia, acceso oportuno y sobre todo transparencia, ¿no? Doctor Viteri, en ese sentido, ¿qué correctivos debieran tomarse para evitar que esta dinámica quede en la impunidad? A ver, aquí hay un tema de salud pública gerencial como tal, y en esto yo insisto que la rectoría del sistema sanitario, con muchísima fuerza, calidad moral y eficiencia, debe ser ya liderada por el Ministerio de Salud Pública, uniendo el servicio del IES, IFA, IPOL, SOLCA, todo, porque queremos ver la rectoría del MSP. ¿Qué más? La Ley Orgánica de Contratación Pública. Esa ley es un cortapié, es imposible trabajar, lleva por ende a la corrupción. Y obviamente empezar a escoger gerentes, directores médicos, probos, ¿no? Recordemos que entre el Ministerio de Salud Pública y el IES son 2.200 unidades, pues, Francisco. Entonces, tú tienes que buscar más o menos 3.000 individuos probos para que de una manera desconcentrada y descentralizada manejen la salud pública del país. Y hoy que todo, porque tenemos, Francisco, una septicemia. Ese es el término correcto. Ya no es metástasis, esto es una septicemia del Sistema Nacional de Salud. Sí, podemos hacer las cosas, pero tenemos que eliminar la ley de contratación pública, ese famoso CERCOP, para poder adquirir medicamentos de calidad, ¿eh? Primero de calidad y después que se privilegie el precio. Pero primero de calidad. ¿Por qué estamos consumiendo medicamentos? Ustedes recuerden cuántas veces nos han comprimido harina, pues ya han entregado esos medicamentos, pues como comprimidos, tabletas y cápsulas. Eso no puede seguir en el país y tenemos que seguir adelante. Doctor Francisco Andino, ¿qué hacer con el sector de la salud en estas condiciones que cada vez que se analiza se evidencia esta galopante corrupción que ha habido y cómo lo ha calificado el doctor Leonardo Viteri, esta septicemia? Bueno, yo creo que cuando existe la septicemia, como lo dice Leonardo, o está con gangrena algo, o se amputa o se interviene rápidamente. ¿Cuál es el punto fundamental de esto? Es que debería comenzar con una institución, con una organización interinstitucional
donde participen no solamente el tema de los requirientes o del sector de la salud, sino eso, lo que dice Leonardo, 300 recomendaciones de cumplimiento obligatoria que lanza la Contraloría General del Estado, habiendo ley, habiendo reglamento, Miguel. Es una cosa terrible, es horrorosa, es decir, además de paliar con todo el proceso administrativo de una contratación, significa que tenemos que también paliar con el organismo de control, y es el que prácticamente es el ente sancionador. El otro es la superintendencia de compañía. La superintendencia de compañía tiene que depurar la compañía. ¿Cómo se hacen estas grandiosas contrataciones, sobre todo en limpieza o en otros elementos, cuando existen los consorcios? O cuando hay la subasta inversa o los procesos de licitación. Existe un dueño que tiene diferentes actores y que tiene cerca de 7 a 10 compañías. Muchas de esas compañías son compañías de garaje, son compañías de papel, que no tienen la más pálida idea de ser compañía. Pero cuando hacen la licitación, se presentan las 7, 5, 6 o 10 compañías del mismo dueño y comienzan a hacer la puja entre ellos mismos. Entonces, allí ya tiene usted uno de los temas problemas. El primer contratante del Estado es el CERCOP, y el CERCOP privilegia inclusive este hecho del catálogo electrónico. Si el catálogo electrónico fuera verdadero, eficiente y robusto, no tendríamos problemas de adquisiciones, porque el catálogo electrónico es como comprar en un supermercado. Usted sube la salsa de tomate, la harina, etcétera, y al final paga. Una contratación por catálogo electrónico no le puede llevar a más allá de 15 días, mínimo un mes. Es decir, con la misma ley uno puede generar varias cosas. Pero ¿qué pasó con el catálogo electrónico provocado en la época del señor Guillermo Lazo? El catálogo electrónico que se dio era de 70% de medicamentos. Pero ¿sabe quién ganó? Ganó una sola empresa, donde prácticamente la ampicilina, una cápsula de ampicilina valía 2 o 3 centavos, y el señor Guillermo Lazo lo decía como éxito rotundo. Entonces, ahí no hay calidad, o hay sospecha de que no tiene el componente, o que están lavando recursos a través de esa empresa. Es decir, allí también hay cosas que hay que reponer. Entonces, ¿qué pasa? De lejos de quejarnos del problema de la corrupción, y la normativa no va a ser cambiada por lo que hemos referido de los actores políticos, con la misma normativa, Miguel y Leonardo, se puede gestar el sector de la salud. Y eso se hace precisamente por procedimientos especiales, es decir, contrataciones por empresa pública. En fármacos, las universidades compitieron y nos fue regular, es decir, no ni bien ni mal, fue regular. Pero hay una empresa pública en el Ecuador que se llama Farmasol, que está vinculada a la alcaldía de Cuenca. Farmasol es una distribuidora de fármacos que está en todo el austro ecuatoriano, Cañar, Azuay y Loja. Y obviamente ahí, a través de eso, los productores de fármacos del Ecuador, que están organizados en la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, ALPE, podrían inclusive entregarnos a nosotros 400 ítems de los 700 y picos de ítems que tiene el cuadro básico. Con 400 ítems resolvemos gran parte de la problemática de salud. Mire, en el primer nivel de atención, donde están los subcentros, centros de salud, los más chiquitos, se necesita contratar 120 ítems de fármaco, y no más allá de 50 ítems de insumos y dispositivos. Entonces resulta que la contratación ahí podría dar resultados si uno lo subcentraliza, no lo centraliza totalmente, porque eso es un problema, y le deseamos éxito al presidente del IES, pero no estoy muy alentado al respecto, y verdaderamente ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tiene que catalogar de forma inmediata? Entonces, 400 ítems tiene ahí usted de régimen de licitación o por empresa pública, ¿ok? Y 150 de regímenes especiales, es decir, fármacos que están judicializados, proveedores únicos, fórmulas que no hay más que de un solo proveedor. Ya tiene 550 fármacos el sistema. Entonces, allí vamos nosotros a tener cerca del 75 al 80% de los temas de fármacos, y ya podemos resolver. Cuando queremos contratar insumos, dispositivos, lo podemos hacer a través de fórmulas internacionales. Hay un señor, Héctor Lanz, que le he entregado el número telefónico, que es el gerente propietario de Crosswell International,
que está en Latinoamérica, en Centroamérica, en Colombia, en El Salvador, en algunos países. Y él inclusive podría dar más del 80% de los ítems allí en una contratación que va a reducir precio, ¿no es cierto? Porque va a venir sin impuestos. Y lo otro que tiene que ver es que él también es presidente de algunas instituciones académicas sanitarias de los Estados Unidos y puede haber intercambio en ese sentido. Entonces ahí ya tiene otra fórmula de insumos y dispositivos, pero la otra fórmula que tiene usted es empresa pública como lo es la ESPOL. El señor Miguel Yapur es el formador de biomédicos en el Ecuador. ¿De qué universidad es? Escuela Politécnica del Litoral. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros podemos referirle que el ESPOL haga la evaluación, inventario, contratación, fundamentalmente de reparación, seguimiento y descartar lo que no nos sirve de instrumento, ya tenemos el tercer eje en esa condición. Y los otros es oxígeno. Construya plantas de oxígeno. Hay dos hospitales que tienen plantas de oxígeno en el Ecuador, a lo menos acá en Guaya, que es Milagro del 10 y el Bicentenario del municipio de Guayaquil. Plantas de oxígeno que inclusive envasan oxígeno para los pacientes que necesitan oxígeno para su casa. Lo que más también tiene que hacer es subasta electrónica, es la seguridad, la alimentación y el problema de limpieza y también la disposición de sólidos. Y ahí usted tiene operativizada precisamente el sector de la salud y la infraestructura. Si fuese presidente de la República, le diría al cuerpo de ingenieros del ejército: reparen la infraestructura hospitalaria de todo el país. Ya han hecho hospitales en Tungurahua. Entonces usted ya tiene ahí resuelto el problema y en menos de 100 días está operativizado el sector de la salud. Y comparto con Leonardo, porque es parte de nuestras teorías como Foro Permanente de la Salud, que debemos coyunturar el sistema en una sola estructura pública, como lo demanda el artículo 360 de la Constitución, en su segundo inciso, de que debemos construir el sistema público de salud con el Ministerio de Salud Pública, el IES, el IPA y el ISPOL. Rectoría del Ministerio, correcto, Leonardo, lo que prefiere, pero sobre todo la proveeduría debería estar en el sistema previsional, que debe ser el Seguro Social, reformulado, por supuesto, eliminando la resolución 535, construyendo un verdadero sistema, y nuestro ministerio debe ser el rector y evaluador. Con el Seguro Social, que no tiene primer nivel de atención y tiene que contratar ese nivel de atención, puede ahorrar $600 millones, siempre y cuando sume al sistema el primer nivel a través de ¿qué? Anexos. Los anexos públicos y privados ya darían cerca de 400 o 500 unidades, el Seguro Social Campesino 758 unidades, más lo que ya refirió Leonardo, podríamos nosotros tener más de 4.000 unidades que darían una respuesta fabulosa al sector de la salud, porque la atención debe ser en el nivel primario. Y estas son las fórmulas que se le quiere proponer al gobierno, pero el gobierno no escucha, Miguel y Leonardo, no escucha. Lo hemos enviado por diferentes sectores y creo que con Miguel compartía. Inclusive le escribía al señor presidente de la Comisión de Salud: oiga, venimos 5 años haciendo teoría sanitarista, al señor Reyes, y le digo que queremos tener una reunión con ustedes de un mes y medio. Tú has sido asambleísta, Leonardo. Tú dejaste de escuchar a cualquier individuo del pueblo, como congresista, como legislador. No dejaste de escuchar. Pero este señor me manda a hablar ¿con quién? Con sus asesores 1 y 2. Y me bloquea por último. Es decir, que estamos todos locos. Que verdaderamente aquellos que queremos darle una mano, porque no queremos tener participación de cargos públicos, nada, queremos resolver el problema de la salud. Ese es nuestro fundamento, nuestra estructura humana, de cambiar y salvar vidas y de reposicionar el tema de la salud pública como un ente público importante en el desarrollo del Estado. Doctor Andino, y ahora más allá de lo que ha sucedido y los correctivos que han planteado, ¿cómo debiera procederse con este caso, este escándalo que lo conocía el país y los actores en donde han estado vinculados no solo estos personajes, sino también políticos hoy prófugos de la justicia? El problema, Miguel, es que no solamente hay un listado chiquito, es un listado muy grande.
y hay que mirar los testaferros. No es que el testaferrismo es parte del proceso de la corrupción. Y entonces refiere en ese sentido de que lo que decía Leonardo es cierto. A ver, queremos nosotros gerenciar, cambiemos las estructuras, cambios estructurales en el sistema superior, en la parte superior del sistema, en la parte de la mesogestión y la microgestión, deberíamos nosotros tener concursos abiertos, donde uno de los requisitos fundamentales tiene que ser un liderazgo ético y moral, que aquellos que no hayan tenido problemas con el Estado, no hayan tenido problemas con la justicia, entonces que estén comprobados absolutamente. Y por último, si decimos nosotros, porque el señor presidente de la República ganó por una aspiración de todo el pueblo ecuatoriano no regresar a esa década perdida, a esa década desastrosa, pero que resulta que en el gobierno sigue todos los actores operativos de la micro y la mesogestión como parte de la época desastrosa. Entonces, ¿qué cambios puede existir? Es decir, no puedes tener un nuevo país con la vejez del viejo, es decir, maquillado, solamente para decir que es un nuevo país. El nuevo país tiene que cambiar, y aquí en el Ecuador sí existen hombres y mujeres que verdaderamente pueden liderar los procesos. Y en el sistema de salud existen mucha gente capacitada que se viene formando en las universidades del país precisamente para cambiar y liderar un cambio fundamental y estructural de la salud, pero tiene que dar los primeros pasos de la macrogestión y debe de ser el primer personero del Estado, el señor presidente de la República, que debería conformar una comisión presidencial de salud, y esa comisión presidencial de salud le organiza y le da las líneas maestras por donde debe ir el cambio de salud en tiempo, en corto tiempo, en mediano tiempo y en largo tiempo. Hay dos ejes fundamentales para este cambio, Miguel y Leonardo. Uno es el normativo, que tiene que ver con el legislativo, para eso nos dirigíamos con el señor Rey. Y dos, el administrativo, que tiene que ver con el ejecutivo, en todas las estructuras que lo puede hacer inclusive por decreto. Por decreto puede cambiar muchas cosas el presidente de la República y por acuerdos ministeriales el ministro de Salud Pública. Doctor Leonardo Viteri, ¿qué hacer con estos casos que de nuevo han revivido y que reflejan esa corrupción galopante, cómo se utilizara el sector de la salud, como ha sido el testimonio de Daniel Salcedo, que incluso salpica a lo que ya se sabía? Por eso están prófugos de la justicia como el señor Ronnie Aliaga. Quiero guardar sindéresis con lo dicho por Francisco y el Consejo Nacional de Salud, ¿por qué no funciona? Segundo tema, el tema de Salcedo devela que en los mandos medios de gestión están todavía incrustados aquellos afines al infractor, y que todavía las compañías de aquella época siguen operando hasta hoy día, porque frente a la superintendencia mutan, se mimetizan y hacen amagues para seguir contratando con el Estado. Y no es tan solo insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Yo recuerdo cuando fui constituyente que tanto se señaló a la tercerización, que es la precarización, y vino el gobierno del infractor y tercerizó los servicios de guardianía, alimentación, limpieza, dentro de los hospitales. Entonces, esa tercerización, ¿qué provocó? Y lo vi mucho acá en Manabí, que asambleístas formaban empresas para dar servicios de alimentación, guardianía, de limpieza. Y recuerdo y sospecho que operan hasta el día de hoy empresas que cambiaban de nombre, utilizaban testaferros. Por ejemplo, Daniel Mendoza tenía, y sospecho que todavía opera en ciertos hospitales. Recordemos al ex árbitro de fútbol, oriundo del Cantón Junín, Carlos Vera, también tenía o tiene todavía funcionando empresas que están dando esta limpieza, seguridad o alimentación. En estas circunstancias no es tan solo el tema fármacos, insumos
y medicamentos, sino todos estos restantes ítems. Soluciones están planteadas en esta mañana y es factible, no es imposible, y sobre todo escoger con probidad a gerentes y directores de hospitales. Gente proba, eso es fundamental, porque la cabeza, nosotros hemos dirigido hospitales y la cabeza es fundamental. La cabeza, orden y disciplina y limpieza en los hospitales y ser molde, modelo y ejemplo. Doctor Viteri, en ese sentido, si hablamos desde la cabeza, ¿cómo cambiar esto? A ver, ya hemos planteado en esta mañana hacer un régimen especial de contratación, buscar, a ver, lo de Yapur, que tú comentabas, Francisco. Mano, Miguel Yapur, a quien yo conozco, que está en la SPOL, en los hospitales no está sirviendo esa máquina de anestesia por un fusible. Y el equipo de rayos X en muchos hospitales por una batería. Y la ambulancia, porque tiene dañado el sistema eléctrico, los frenos. Entonces, ¿quién, por lo menos, yo pues, que me empoderaba por utilizar esa palabra malgastada, de la dirección del hospital, yo operaba, trataba, administraba, y si tenía que llevar la ambulancia al taller la llevaba, y teníamos un presupuesto infinitamente inferior. Para que ustedes tengan una idea, mi presupuesto como director del Hospital Civil en Bahía de Caracas era de apenas de $300.000. Hoy el presupuesto del hospital es de $18 millones. Y fuimos eficientes en la pobreza, y fuimos eficaces, y hacíamos salud pública, y hacíamos prevención, y hacíamos desde el hospital control de vectores, y hacíamos educación para la salud. Lindos tiempos, por cierto. Doctor Francisco Andino, ¿cómo reencauzar estos procesos a fin de que no sea solo un paliativo y no decisiones estructurales que permitan cambiar este panorama y que no se repitan estos procesos de corrupción? Quiero confirmar las palabras de Leonardo. En realidad, el presupuesto del ministro Andino en el 2003 fue de $320 millones. Y ya había comprometido el señor Hapsen al presupuesto de ese año 40 millones. Es decir, me quedaban por 280. Y pudimos comprar inclusive ambulancias y a buen precio, ¿no? Por lo cual inclusive beneficiamos al Cantón Sucre con una ambulancia que era en San Isidro. De San Isidro. En la parroquia de San Isidro. Era Nissan y lo compramos a la mitad del precio de lo que la compró la señora Chan. Es decir, que no era la buceta, por supuesto. En todo caso, Miguel, ratificar algo muy importante. Se puede gestar inclusive con la perversa ley. Se puede gestar porque no la van a cambiar. No van a reinstitucionalizar eso. Pero definitivamente hay un horizonte, es decir, un marco horizontal, ¿no? En el cual el doctor Vales ahora ha hecho hincapié. En diciembre del 2024 le retiraron $1.000 millones al sector salud, pues. $1.000 millones. El ministro actual o el ministro que tuvieron en la época de enero de este año deberían pedir la restitución de los $1.000 millones. Porque no puede ser, pues. Constitucionalmente te dice a ti 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué significa de $130.000 millones? El presupuesto de la salud debe estar por arriba de $5.600 millones. Y Leonardo hablaba inclusive de un presupuesto de 4.000. No, Leonardo. Han estado circundando entre 3.200 y 3.400 en los últimos tiempos de la época de Lenín Moreno. ¿No es cierto? Es decir, que no han incrementado de acuerdo a lo que dice en la Constitución, y con lo perverso todavía de que el modelo de administración de esos recursos apenas tiene un marco de 47, promedio 54% de compromiso. Es decir,
hay tal ineficiencia. Entonces, al final, el presidente de la República ha referido en este periodo que está gobernando que se generen los IGM, los indicadores de gestión ministerial. Yo aplaudo eso, pero ojalá que lo cumplan, porque lo mismo hizo con el decreto 312. Si en 90 días no se operativizan los equipos de los hospitales, se van todo el mundo. No se operativizaron y no se fue nadie. Entonces, eso no puede darse en un marco de un gobierno que quiere ser serio y que el pueblo lo pide con seriedad. La gente se está muriendo en los hospitales, compran todo, hasta la gasa, la curita, compran hasta la aguja de sutura. Señores, por Dios, no podemos nosotros estar. Y ese primer eje tiene que ver con el Ministerio de Finanzas y con los entes de financiamiento. Si no hay los recursos económicos que le brinden al sector de la salud, por más esfuerzos que existan, posiblemente no van a poder contratar nada, porque no hay esa parte del compromiso de partida presupuestaria. Entonces, por Dios, démonos un baño de transparencia también. Aquí hemos dicho corrupción, 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 corrupción en el sector de la salud, pero esto de la corrupción ya es como muy trillado, y que verdaderamente, si no se lo repara por parte de la administración, por parte de la parte de la macrogestión, quiere decir que significa que no se quiere reparar. Entonces hay que reparar toda esa condición para poder construir un nuevo sistema, y en la parte normativa comprometernos. Tiene la mejor opción este gobierno, parecido al gobierno del 2007, de esa década perdida. Ojalá que no se pierda este gobierno. Tiene la función ejecutiva, tiene la función legislativa en su mayoría, y tiene funciones que verdaderamente le pueden dar al gobierno, pasar a la historia, a lo mismo, cambiando todo el sistema de salud y dándole la oportunidad a los más pobres, a los más vulnerables, a reparar su salud y prevenir la muerte, es decir, trabajar por la vida, que es lo que nosotros hemos juramentado con el juramento de Hipócrates, que no admito el juramento de Ginebra, pero que en ese juramento hipocrático nos comprometemos hasta el último día de nuestra vida de luchar a lo menos por reformular el sistema de salud. Doctor Leonardo Viteri, hemos venido hablando y escuchando periódicamente estos casos. Hoy decía el doctor Andino, no hay medicamentos. ¿Cómo rectificar partiendo de esos hechos que han evidenciado cómo se han festinado los recursos, como se evidenciara en el caso Metástasis y los testimonios de Daniel Salcedo? Miguel, es que el tema en salud pública no es tan solo medicamentos. Sí, no podemos establecer el tema medicamentos y hospitales, ¿no? Salud pública es todo. No hay desarrollo sin salud pública. ¿Cómo es posible que en mi lugar natal, en Bahía de Caracas, tengamos 7 meses sin agua potable? Pues entonces, eso es salud pública. Por eso es que el Consejo Nacional de Salud debe fusionar todos los estamentos del Estado, por lo menos casi todos. MIES, ¿cómo me va a decir que el MIES no tiene que ver con salud pública? Gobiernos parroquiales, gobiernos locales, ¿cómo no tienen que ver con salud pública? Comunicación, tenemos que comunicar para hacer prevención y educación para la salud. Gobiernos provinciales, obviamente para salir de Cheve, una ambulancia con un enfermo necesitamos una vía de comunicación. Entonces, es un todo, es un total. Claro, la llaga, la pústula, pues se evidenció con el caso Salcedo. Pero eso no es tan solo salud pública. Salud pública va muchísimo más allá de esos conceptos. Y para eso se necesita muchísimo rigor, rectoría, autoridad y sobre todo templanza y liderazgo por parte del Ministerio de Salud Pública, que hay que recuperarlo y esperemos que lo hagan. Bien, muchas gracias como siempre por el valioso aporte del doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carmo, y el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta y también miembro de la Comisión Anticorrupción en la provincia de Manabí. Muy amables por su análisis. Ojalá
estos conceptos, estas recomendaciones remuevan a las autoridades en el sector de la salud para que tomen los correctivos y no se repitan los mismos hechos del pasado. Muy amables. Saludos. Buen día. Buen día. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos. Diálogo previsto con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y la carta que remitiera este jueves al fiscal general sobre los indicios de graves irregularidades en los procesos contractuales emergentes de la Corporación Eléctrica del Ecuador, especialmente con Austral y con Progen, que ha determinado no solo la salida, como en las últimas horas, del viceministro de Electricidad, Fabián Calero, sino que también esto debe ser investigado a profundidad, estas presuntas irregularidades. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.